Vamos a iniciar el tema de diferenciabilidad para funciones de Rn en Rm. Pero antes vamos a recordar el concepto para funciones de R en R. Tenemos una función f, un punto x0 más h, o sea, este es h. Esta es la altura f de x0 de la función y esta altura viene siendo f de x0 más h. Bueno, sabíamos que una función f es derivable en este punto si este límite existe cuando h tiende a 0. Y el límite consiste de un cociente, el cociente de f de x0 más h menos f de x0 entre h. O sea, sería esta altura entre esta distancia. O sea que estamos calculando el límite de la tangente de este ángulo. O sea que estamos calculando el límite de las pendientes de estas rectas secantes. Es decir, cuando h tiende a 0, este punto llega a coincidir con este otro. Y en la gráfica este punto llega a coincidir con este. Y la secante, que es esta, llega a coincidir con esta. Por lo tanto, en el límite, lo que vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente. Si una función es diferenciable en este punto, entonces es suave en este punto. Suave significa que no hay pico en este punto. Porque si hubiera un pico en este punto, localmente con una bolita centrada en este punto, muy pequeña, veríamos algo parecido a esto. Y si tratamos de hallar la derivada, que es esto, pues sería trabajar con las rectas secantes, como aquí. La derivada por la izquierda tendría un valor que es la pendiente de esta recta, que es distinta a la derivada por la derecha, que es la pendiente de esta recta. Por lo tanto, por ser distintas los límites por la izquierda y por la derecha, este límite no existe. Por lo tanto, la función no es diferenciable en ese punto. Bueno, entonces, si hay un pico, la función no es diferenciable en ese punto. O sea, la función pues no es suave. No es suave porque hay un pico. Por lo tanto, sabemos que si una función f es derivable en x0, entonces tiene que ser suave. Ahora, el siguiente resultado relaciona el concepto de derivable en x0 con el concepto de transformación lineal. Pero antes de eso, recordemos qué significa transformación lineal. En este caso, t va de r en r. Y para que sea lineal, este r que está aquí debería ser un espacio vectorial igual que este otro r que está aquí. Bueno, este r que está aquí sí es un r espacio vectorial sobre los reales. Eso significa que los reales son los escalares y los reales son los vectores. Cumplen dos funciones aquí, como escalares y como vectores. Y lo mismo acá. Entonces, ciertamente t va de un espacio vectorial a un espacio vectorial. Bueno, y va a ser lineal porque además t de x más y es t de x más t de y. Y t de alfa por x es alfa por t de x. Esto que está aquí es para cualquier vector x y y en R. Y esto que está aquí es para cualquier vector x en R y para cualquier escalar en R. Bueno, ahora, una propiedad importante es que podemos decir cómo son todas las transformaciones lineales de R en R. Si t es una transformación lineal de R en R, entonces t de x forzosamente es de esta forma. T de x es igual a una constante por x. ¿Por qué? Porque t de x se puede ver como t evaluado en x por 1, porque x es x por 1. Y x aquí se va a ver como escalar, por eso sale. Lo podemos sacar de aquí. Y 1 va a ser nuestro vector. De hecho, 1 es la base de los reales como espacio vectorial. Bueno, entonces t de 1 es un vector fijo, que vamos a llamarle m. Por lo tanto, t de x es igual a m por x. O sea que si tengo una transformación lineal de R en R, forzosamente es una recta. O sea que t de x es mx. O sea que es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Pasa por
el origen de coordenada. Entonces ya sabemos cómo son todas las transformaciones lineales de RNR. Ahora, cualquier recta que pase por el origen, o sea, cualquier función de la forma t de x igual a mx será lineal, pues sí, porque va a satisfacer estas dos propiedades, lo cual es muy fácil de verificar. Por lo tanto, ya quedan caracterizadas todas las transformaciones lineales de R en R. Bueno, entonces este es un resultado que vamos a usar. Ahora, antes de hacer la prueba de este resultado, vamos a dar una interpretación geométrica de esta transformación lineal. Entonces, esto que sea la función f, este es el punto x0, y vamos a suponer que la función es derivable en el punto x0, por lo tanto existe la recta tangente. Ahora, aquí anclamos, en este punto anclamos un sistema de coordenadas hk. Entonces, en este sistema de coordenadas tengo una recta que pasa por el origen, y en este sistema de coordenadas su ecuación es esta. Pero cualquier cosa de este estilo es una transformación lineal, que fue lo que mencionamos anteriormente. Por lo tanto, si la función es diferenciable, entonces hay una transformación lineal en este punto. En esta gráfica, esta recta vista en el sistema XY no es una transformación lineal, pero en el sistema HK sí lo es. Bueno, por lo tanto ya sabemos cuál es la interpretación geométrica de esta T de H. Ahora vamos a demostrar este resultado. Y para ello pues vamos a partir primero de que f es derivable. Y hay que llegar a esta parte que está aquí. Si f es derivable en x0, entonces existe el límite de un cociente. O sea que pasaría esto que está aquí. El límite de este cociente es este. Pero entonces esta cantidad la paso del otro lado y me quedaría esto que está aquí. Bueno, y si tengo esto, entonces esta parte la puedo definir como t de h, o sea que la puedo definir como esta parte que está aquí. T de h es f' de x0 por h. Bueno, y si tengo ya esto, entonces ya tendría yo que el límite de este cociente es 0. Ahora, para concluir todo este resultado, pues por lo menos ya tenemos este. Ahora nada más falta demostrar que este t de h es una transformación lineal. Pero todas estas funciones son transformaciones lineales. Por lo tanto, ya tenemos que t es transformación lineal. Por lo tanto, existe t de R en R lineal tal que este límite es 0. O sea que si f es derivable en x0, entonces pasa todo esto. Ahora demostremos la otra implicación. Si la función satisface esto, que existe t lineal de tal manera que este cociente es 0, entonces hay que concluir que f es derivable en x0. Pero si pasa esto, entonces esta t que está aquí, que va de R en R, sabemos que es lineal. Por lo tanto, tiene que ser de la forma h por una constante, vamos a quitar esto, una constante m. O sea que t de h es m por h. Bueno, entonces esto que está aquí se transforma en algo parecido a esto. Nada más que esto se llama m, ahorita se llama m. Bueno, pero entonces resulta que esta h que divida esta parte y después que divida a h por m, y simplificando me quedaría que el límite de este cociente es m. Por lo tanto, existe este límite y se llama m. Por lo tanto, la función f es derivable. O sea que concluimos esta parte. Partimos de todo esto y concluimos que la función es derivable en x0. Sabemos que si una función f es diferenciable en el punto x0, entonces existe la recta tangente, y que esta recta tangente es una transformación lineal vista en el sistema HK.
y su ecuación pues es de la forma, la pendiente de esta recta, que es f' en x0 por h, o sea que es t de h igual a f' de x0 por h. Esta es la ecuación de esta recta que es tangente a esta curva, pero esta recta está vista en el sistema HK. Bueno, ahora, ¿cuál será la ecuación de esta recta en el sistema XY? Si llamamos g de x a la ecuación de esta recta en el sistema XY, entonces g de x sería esta altura. Y esta altura sería esta altura que es f de x0 más esta otra altura que es t de h. O sea que g de x sería f de x0 más t de h. O sea que tendríamos que g de x es f de x0 más t de h. Ahora, este punto que está aquí es x y es x0 más h. Por lo tanto, el h sería x menos x0. O sea que este h que está aquí lo puedo cambiar por x menos x0, lo mismo que este que está aquí, lo mismo que este que está aquí. Y hacemos eso para tener la ecuación de la recta en términos de las variables x, porque nos interesa en este sistema. Y nos deshacemos de la h. Por lo tanto, podemos quitar el h de esta forma, en esta parte, y obtenemos la ecuación de la recta tangente a la función f en este punto, pero es la ecuación de la recta en el sistema de coordenadas x, y, y es esta ecuación que está aquí. Por otro lado, esta ecuación sabíamos que era esta. Esta ecuación que está aquí, si volvemos al término en h, el x sería x0 más h, x menos x0 sería h, o sea, volvemos a esta ecuación que está aquí, y teniéndolo de esta forma, resulta que esta ecuación que está aquí estaba escondida en el cociente este que tenemos aquí. O sea, si la función f es diferenciable en el punto x0, el límite, existe una transformación lineal de tal manera que el límite de este cociente es 0. Y resulta que esta expresión que está aquí, que es la ecuación de la recta tangente, va a estar aquí escondida. ¿Por qué? Porque simplemente factorizamos el menos de aquí y esto que está aquí, esta parte, pues resulta que es esto. Por lo tanto, la recta tangente, que es esta, y cuya ecuación es esta en el sistema XY, o cuya ecuación es esta en el sistema HK, esa recta tangente está escondida en este cociente, y es esta expresión que está aquí. Por lo tanto, si f es diferenciable en el punto x0, existe una transformación lineal de tal manera que este límite es 0. Y en este cociente, esta expresión que está aquí resulta ser esta recta tangente. Ahora veamos qué significa mejor aproximación. Se dice que la función g es la mejor aproximación a la función f en el punto x0 si, solamente si, este límite es 0. Para nuestro caso, g de x0 más h es f de x0 más t de h. Esta es la ecuación de la recta tangente. Y si la función es diferenciable, entonces esto que está aquí es esta parte. Por lo tanto, si la función es diferenciable, tendría yo que el límite de esta cosa es 0. Pero como esto es esto que está aquí, entonces tendríamos que el límite de esta expresión es 0. Es decir, la recta es la mejor aproximación, en este caso lineal, porque es una recta, a la función f en el punto x0. ¿Por qué? Porque este límite es 0. Ahora, ¿qué significa esto? Lo podemos interpretar diciendo que si el límite de esta cosa es 0, eso significa que esta diferencia de alturas, que serían estas, para cada punto tomamos la diferencia de alturas, serían estas diferencias que están aquí. Entonces, si este límite es 0, esta diferencia de alturas, antes de que h se convierta en 0,
esta diferencia se convirtió en 0 para que tuviéramos 0 entre h, y eso significaría que obtenemos 0, y entonces el límite de 0 es 0. En otras palabras, esta diferencia se convirtió en 0 antes de que h se convirtiera en 0, por lo tanto el límite es 0. ¿Qué pasaría si se convierten en 0 al mismo tiempo? Tendríamos 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. ¿O qué pasaría si h se convierte primero en 0? Pues no tendría sentido la división. Por lo tanto, si este límite es 0, eso significa que esta diferencia se convirtió en 0 antes de que h se convirtiera en 0. Por lo tanto, la función f y la función g son las mismas para h suficientemente pequeños. O sea que esta diferencia es casi 0, es muy insignificante, tan insignificante que podemos considerar que es 0 en una vecindad de x0. Y esto se da porque esto es una buena aproximación de esta función. Por otro lado, podríamos aproximar a esta función por otra recta, por ejemplo esta. Entonces en este punto esta recta también es una aproximación a la función, pero realmente la aproximación se va a dar nada más en este puntito, no en una región, cosa que sí sucede en la recta tangente. En la recta tangente la aproximación se da en esta región.